Cristo simplemente le recuerda a la gente la manera en que actúan los pastores y las ovejas. Más tarde en este capítulo él hace una aplicación más directa. El redil en el Medio Oriente era muy simple, una pared de piedra, tal vez de 3 metros de altura, y una abertura que servía de puerta. Los pastores de la aldea arreaban a sus ovejas y al redil al anochecer dejaban que el portero hacía guardia. En la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas, las cuales reconocían su voz, la voz de su pastor, y salían del redil. El portero o uno de los pastores dormía a la entrada del redil y en realidad se convertía en la puerta. Nada podía entrar o salir del redil sin pasar sobre el pastor. Cristo destaca que el verdadero pastor entra por la puerta. Versículo 1. Llama a sus ovejas por su nombre. Estas conocen su voz. Versículo 3. Él las guía y ellas le siguen. Versículo 4 y 5. Los pastores falsos y extraños, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar al rebaño de alguna manera solapada, pero las ovejas no los reconocen ni les siguen. Hechos capítulo 20, versículo 29. Cristo, como el buen pastor, da su vida en la cruz. Salmo 22. Como el gran pastor cuida las ovejas. Hebreos 13, versículo 20 y Salmo 23. Y como el pastor principal vendrá otra vez en gloria por sus ovejas. Salmo 24, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. En el versículo 18 habla tanto de la muerte como de su resurrección. El rebaño, versículo 16 al 21. Las otras ovejas son los gentiles que no se hallaban dentro del redil judío. Jesús debe traerlas y lo hará mediante su voz, su palabra. Esto vemos que ocurre en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a los gentiles y les predicó la palabra, creyeron y se salvaron. El versículo 16 dice, y habrá un rebaño, la iglesia y un pastor, Cristo. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles que han confiado en Cristo y hay un cuerpo, un rebaño y una vida espiritual común. Filipenses capítulo 2 versículos 11 y 22. Cristo es el buen pastor que muere por las ovejas. En el Antiguo Testamento las ovejas morían por el pastor. Él llama por medio de su palabra y los que creen entran por la puerta, salen de su redil religioso y entran en el verdadero redil de Cristo, la iglesia. La aplicación, versículo 22 al 42. 2 o 3 meses más tarde los judíos todavía arguían contra Jesús respecto a lo que él había dicho. Cristo les recalcó que ellos no eran de sus ovejas y por consiguiente no podían creer. Él da aquí una hermosa descripción de los verdaderos cristianos, sus ovejas. Oyen su voz, lo que quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Los inconversos tienen muy poco o ningún interés en la Biblia. Las verdaderas ovejas viven en la palabra de Dios. Conocen a Cristo y son conocidos. Versículo 14 y 27. De modo que no seguirán a un falso pastor. Los miembros de las iglesias que corren de un sistema religioso a otro o de una secta a otra demuestran con eso que no son verdaderas ovejas. Siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Nadie tiene el derecho a reclamar ser uno de las ovejas de Cristo si vive en voluntaria, persistente y abierta desobediencia y rehúsa hacer algo al respecto. Así como hay falsos pastores, también hay cabritos que tratan de pasar por ovejas.
un día Cristo les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Tienen vida eterna y están seguros. Los versículos 28 y 29 declaran la maravillosa seguridad que los verdaderos creyentes tienen en Cristo. Tenemos vida y perdón de pecados en Cristo Jesús, tanto los pecados pasados, presentes y futuros. Véase Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre, una seguridad doble de preservación eterna para sus ovejas. Somos el regalo del Padre al Hijo, y el Padre no le quitará otra vez lo que ha regalado. Las ovejas son una ilustración hermosa de los cristianos. Las ovejas son animales limpios y los cristianos han sido limpiados de sus pecados. Las ovejas se juntan en rebaños y también los verdaderos creyentes. Las ovejas son inofensivas y los cristianos deben ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son proclives a descarriarse y también nosotros. Las ovejas necesitan un pastor para protección, guía y alimento. Y nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual, dirección y alimento espiritual. Las ovejas son útiles y productivas. Asimismo, los verdaderos cristianos. Finalmente, las ovejas se usan en los sacrificios y los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismos a Cristo como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Los judíos demostraron su incredulidad al tratar de matar a Jesús. Y perdón de pecados en Cristo Jesús, tanto los pecados pasados, presentes y futuros. Véase Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre, una seguridad doble de preservación eterna para sus ovejas. Somos el regalo del Padre al Hijo, y el Padre no le quitará otra vez lo que ha regalado. Las ovejas son una ilustración hermosa de los cristianos. Las ovejas son animales limpios y los cristianos han sido limpiados de sus pecados. Las ovejas se juntan en rebaños y también los verdaderos creyentes. Las ovejas son inofensivas y los cristianos deben ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son proclives a descarriarse y también nosotros. Las ovejas necesitan un pastor para protección, guía y alimento. Y nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual, dirección y alimento espiritual. Las ovejas son útiles y productivas. Asimismo, los verdaderos cristianos. Finalmente, las ovejas se usan en los sacrificios y los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismos a Cristo como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Los judíos demostraron su incredulidad al tratar de matar a Jesús. Jesús refutó la opinión de ellos acerca de su deidad con Salmos 82, verso 6. Si Dios llamó dioses a jueces terrenales, con seguridad Él podía también decir que era hijo de Dios. Fue cuidadoso al no ponerse en peligro innecesario. Cristo dejó la escena y muchos
vinieron a él y depositaron su fe en él. Por fe salieron por la puerta, abandonando el redil de la religión judía y entrando en la libertad y vida eterna que solo Cristo puede dar. Así como muchas personas hoy también dejan el redil religioso basado en doctrinas humanas y filosofías humanas y deciden entrar al verdadero redil de las ovejas. Si un pastor pierde una oveja, no sería un buen pastor. Por lo tanto, la salvación no se puede perder porque además estamos en las manos de Dios.